Amén, amados. Entonces, vamos a ver el ayuno, y uno de los pasajes que a mí me gusta más usar para hablar del ayuno es Isaías 58, del 3 al 9. Lo vamos a analizar un poquito. Isaías 58, del 3 al 9. Ahora, antes de empezar, ¿qué es ayuno? ¿Cierto? En palabras simples, ¿cierto? Es dejar de percibir alimento, ¿cierto? Pero nos vamos a encontrar en la Biblia que también es dejar de consumir cierto tipo de alimentos por un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Eso es el ayuno en sí mismo, ¿ya? Por eso que cuando uno come, ¿cierto? En la mañana dice voy a desayunar, ¿cierto? Voy a salir del ayuno en que estamos, ¿cierto? Como se llama naturalmente, al dormir y al despertar. Isaías 58, del 3 al 9, dice lo siguiente: decís, esto es lo que dice Dios a través del profeta, decís, ¿para qué ayunar si no haces caso? ¿Afligir nuestra alma si no te enteras? Pero he aquí el día de ayuno buscáis vuestro interés, apremiáis todos vuestros trabajos. He aquí que contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora, si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que mueva la cabeza como un junco, y se acueste sobre saco y ceniza. ¿Llamaréis a eso ayuno, día agradable a Yahvé? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás, y Yahvé responderá. Suplicarás, y él dirá, heme aquí. Si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. Amén. Bueno, creo que esto es interesante porque justamente Dios está corrigiendo en el pueblo de Israel el tema del ayuno. Ahora, creo que en primer lugar no hay que malentender este pasaje, ¿cierto? Pensando de que el hecho de dejar de comer es para que Dios nos oiga. Porque uno puede malentender eso aquí, ¿cierto? Dice de que por eso que no son oídos porque están haciendo mal un ayuno, ¿ya? Sino que es importante porque el ayuno, no puede ser visto como un fetiche más. Miren, cuando principalmente, ¿cierto? En nuestra cultura, latina, ¿cierto? Nosotros, venimos con muchos fetiches, con muchas supersticiones, ¿cierto? E idolatrías, ¿cierto? Que son parte de nuestra cultura, ya sea por el catolicismo, por la brujería, por la hechicería, y muchas veces traemos esas malas costumbres inconscientemente, esa forma de ser, al cristianismo y queremos hacerlas con Dios. Por eso que las escrituras dicen, ¿cierto? En Romanos 12, 2, ¿cierto? Que tenemos que nosotros renovar nuestra mente, ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente y no seguirnos acomodando al mundo. En Primera de Pedro también dice de que no nos tenemos que amoldar, ¿cierto?, a las pasiones que teníamos antes, ¿ya? Entonces, muchas veces vemos de que el ayuno es como, por ejemplo, cuando pago, ¿cierto?, una manda, ¿cierto? Por ejemplo, quiero que, ¿cierto?, mi hijo sea sano y me voy de rodillas hasta los Vázquez. Entonces, muchas veces decimos, ¡uy, qué idólatras! ¿Cómo van tras los Vázquez, ¿cierto?, tras una estatua? Pero nosotros tratamos a Dios como un ídolo muchas veces. Voy a hacer este ayuno, este sacrificio donde no voy a estar comiendo porque por este sacrificio Dios me va a escuchar. Y cuando nosotros hacemos eso, menospreciamos la gracia y el sacrificio del Señor Jesucristo, porque no hay ningún sacrificio que sea suficiente para poder ganar el favor de Dios. Por eso que las Escrituras dicen claramente, acercaos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar oportuno socorro. Y antes de eso, justamente está hablando, tenemos a un sumo sacerdote en los cielos, a Jesucristo, sin pecado, el cual intercede por nosotros, santo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acercaos al trono de gracia confiadamente. Entonces, el ayuno no es un sacrificio que le voy a hacer a Dios.
para que Dios oiga mi, ¿cómo se llama?, oraciones. Como por ejemplo, a ver, ¿cómo adorno mi petición de tal manera que Dios me pueda oír más rápidamente? Estoy orando, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? La voy a, ¿cómo se llama?, adornar con un sacrificio, con un ayuno. Con, ¿cierto?, un ayuno de 40 días, de 3 días sin comer y sin tomar agua. Y mientras más sufrido sea, mientras más luche por el dolor de estómago, ¿cierto? Entonces nos convertimos en idólatras y tratamos a Dios como un ídolo. Y eso es una afrenta contra Dios. Porque menospreciamos su gracia, menospreciamos que si Dios nos demostró su favor inmerecido hacia nosotros, entregando a su Hijo Jesucristo y amándonos así, yo estoy menospreciando su gracia. Muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero Dios nos quiere enseñar para que podamos tener una relación correcta con Dios. Entonces, primero, no es un medio sacrificial para alcanzar el favor de Dios. Segundo, si bien, ¿cierto?, principalmente en estas últimas décadas se ha comprobado de que ayunar hace bien al organismo, aunque yo en algunas cosas estoy en desacuerdo, porque estos estudios generalmente cuando hablan del ayuno, de los ejercicios, cómo se hacen, pasan 5 años y se sacan otros estudios que a veces dicen todo lo contrario, ¿ya? Entonces yo no ayuno para un beneficio físico, por eso que yo no estoy de acuerdo en fomentar en la iglesia cristiana el ayuno, ¿cierto?, enfatizando en los beneficios físicos que tiene ayunar, ¿ya? Porque los estudios humanos que hablan del ayuno, hace 10 años atrás decían otra cosa, ahora dicen una cosa y puede ser que en 10 años más o en 20 años más se compruebe que el beneficio no era tanto como se creía, ¿cierto? Entonces, no nos podemos basar en eso. Si bien nuestro cuerpo naturalmente está hecho para poder ayunar o soportar tiempos sin comer, ¿cierto? Y eso ciertamente va a ser beneficioso desde el punto de vista natural para todos nosotros. ¿Cómo se llama? Se habla de una especie de desintoxicación, ¿cierto? Y entendiendo de que el cuerpo está hecho para pasar tiempos, ¿cómo se llama?, medianamente largos sin comer, gastando, ¿cómo se llama?, energía, para ir, ¿cómo se llama?, a la guerra, a cazar. Entonces, el cuerpo estaba hecho para comer y mantenerse tiempos, ¿cierto?, sin ingerir ciertos alimentos y mantenerse en forma o de una manera, ¿cómo se llama?, saludable. Sin embargo, la práctica del ayuno en el cristianismo no es porque persigo un método natural o para bajar de peso, ¿ya? Obviamente que nos va a traer esos beneficios. Y por algo Dios instituye esto. Sin embargo, ¿cierto?, el beneficio es para buscar de Dios. Y en Isaías 58, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, una de las primeras cosas que hay que ver es que Dios, como siempre, está preocupado de lo interior, de lo que está adentro, de la intención, de la motivación. Por eso de que el pueblo de Israel dice, ¿para qué ayunamos si no nos escuchas? ¿Para qué afligimos nuestras almas? O sea, pasamos hambre, nos afligimos, ¿cierto? Pero Dios le dice, realmente, yo no respondo no porque no hagan ayuno, no porque esté mal hecho en el sentido de no comer, porque en el tema, ¿cómo se llama?, natural, está bien hecho, ¿cierto?, entre comillas. Que un ayuno es dejar de comer por un periodo de tiempo, sino que Dios les habla de la condición interna. Por eso que en Isaías 58 nos encontramos que dice, ayunáis, primero buscáis vuestro interés. Y ese es el tema principal. Cuando nosotros buscamos nuestro interés personal en el ayuno, o en lo que hagamos, hermanos, en la oración, incluso en el servicio a Dios, en mi búsqueda de Dios, en buscar la palabra, yo busco mi interés personal, como les compartía en los otros estudios, es como que yo oro y digo, hágase mi voluntad, Señor, hágase mi voluntad, por favor. Así como en la tierra, también que se haga en el cielo, ¿ya? Y resulta que la oración es al revés, ¿cierto? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace ya en el cielo. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que cuando buscamos nuestro interés personal, ¿cierto?, para Dios no es el ayuno que Él escogió. Ahora, esto no quiere decir de que usted no eleve en un ayuno o en su oración personal, o que no tenga una petición personal que quiera que Dios le responda. Eso es legítimo. Hasta Jesús oró así, dijo, Señor, si fuese posible, pase de mí esta copa, pero ahí está la otra parte, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, nos
nos encontramos que no es que usted no eleve peticiones personales por mi hijo que está enfermo, o porque yo estoy enfermo, o porque Señor, cámbiame el corazón, cambia, ¿cómo se llama? Cambia, ¿cómo se llama? El corazón de mi cónyuge, cambia el corazón de mi hijo que está en la droga, etcétera, etcétera. Entonces, no es que no elevemos nuestras oraciones o nuestras peticiones, o que no hagamos un ayuno elevando una petición a Dios, no es eso, sino que lo que buscamos en el ayuno, ¿cierto? Y esta es una condición interna, no es solamente que yo me pongo esta careta cuando voy a ayunar o orar, sino que es un modo de vivir, ¿cierto? Que es buscar la voluntad de Dios. Y eso es sumamente relevante. Y les voy a mostrar un ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan 4. Aquí está. Es una condición interna, no es solamente, miren, por ejemplo, nosotros muchas veces buscamos muchos fetiches, ¿cierto? Y todo eso es una religión vana. Por ejemplo, allá, voy a orar como Jesús. Por ejemplo, ya, Señor, quiero, no sé, voy a dar, ¿cómo se llama? Un ejemplo muy burdo, ¿cierto? Quiero un auto nuevo, ¿cierto? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Listo, cumplí porque le dije a Dios que no se haga mi voluntad sino la de Él. Pero en el interior de mi corazón quiero que se haga mi voluntad y no estoy buscando la voluntad de Dios. Entonces, no es una frase, no es un fetiche, sino que realmente es una condición de vida, una condición de carácter, una condición que está dentro de nosotros, un cambio que produce mi relación con Dios, una condición de hijo de Dios. Amén. Vamos a ir a Juan 4, versículo 32. Y Jesús les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿le habrá traído a alguien de comer? Les dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Amén? Entonces, ¿cuál era la comida del Señor Jesucristo? La voluntad de Dios. Y eso no es algo, ¿cómo se llama? No es algo, metafórico, ¿cierto? Que yo diga, Señor, mi comida es que haga tu voluntad, Señor, y hacer la voluntad de Dios no es solamente decir, envíame a predicar para allá. Si Dios me dice que le habla a esa persona, yo le voy a hablar sin ninguna vergüenza. Si Dios me envía para allá, lo voy a hacer, ¿cierto? Sino que hacer la voluntad de Dios es algo que va más interno, que empieza de adentro de mis pensamientos. Acuérdense, como siempre les digo, la Biblia dice, sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. O sea, está hablando de lo de adentro. Acuérdense que Jesús dice que del interior del corazón salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, nos encontramos de que la comida de Jesús era hacer la voluntad de Dios, y no es algo metafórico ni algo místico, sino lo que lo alimentaba, su energía para vivir, su motivación para despertarse, su motivación para tomar decisiones, su motivación para hablar, no hablar, callar, discutir, retar a alguien, castigar a alguien, reprender, amar, abrazar. Su motivación para hacer todo eso era que se hiciera la perfecta voluntad de Dios. ¿Me entienden? Entonces, para eso tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios conmigo, cuál es la voluntad de Dios en cada circunstancia. Tengo que conocer cuál es la justicia de Dios. Por eso que Jesús dice, buscar el reino de Dios y su justicia de manera interna. Entonces, lo que está haciendo Dios en Isaías 58 es reprochar justamente la condición interna. Por eso que nos encontramos con algunas cosas que probablemente no se hacen en el momento tácito mientras una persona está en ayuno, ¿cierto? Entonces, dice en Isaías 58:3, ¿cierto? Pero he aquí el día de ayuno buscáis vuestro interés. Y ese es el tema más relevante, porque no buscaban la voluntad de Dios, sino el interés propio. Les vuelvo a reiterar, no quiere decir que no exponga y que no quiera que Dios responda mis oraciones o que me conceda algo. En el Salmo 103 dice de que Él es el que perdona mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que me corona de favores, el que sacia de bien mi boca, etcétera, etcétera. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces no es que yo no exponga mis peticiones. Él en las Escrituras dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros expongamos nuestras peticiones, pero con una condición interna
que se va desarrollando en el discipulado con Dios, en el trato de Dios, donde yo realmente mi motivación de todo lo que hago, de todo lo que soy, de mi despertar, acostar, dormir, todas las decisiones que tomo, qué como, cómo cuido mi salud, etcétera, etcétera, se basa en la voluntad de Dios. Persigue la voluntad de Dios. Quiere descubrir la voluntad de Dios con diligencia, con avidez. Y esa condición es la que Dios busca. Por eso que es una condición no para ayunar, no para orar, es una condición interna relacional para presentarme delante de Dios y que todo lo que haga, cierto, sea grato delante de Dios. Entonces, esta condición no solamente es demandada en el ayuno, sino en cualquier tipo de búsqueda de Dios. Entonces, es lo primero que reprocha el Señor Jesucristo. Entonces, número 1, buscar nuestro propio interés. Dice, y apremiáis todos vuestros trabajos. Eso no es algo que hacen cuando están en el ayuno, sino que, ejemplo, ya, el sábado vamos a hacer ayuno para que Dios nos oiga porque buscan su interés, ¿cierto? El sábado, entonces el viernes voy a cargar el doble de trabajo, o el jueves voy a cargar el doble de trabajo, jueves, viernes el doble de trabajo, por el trabajo que no voy a hacer el sábado. Entonces Dios dice, ¿cómo es eso ayuno? Si apremiáis vuestros trabajos, o sea, realmente no quieren perder. Y no es que Dios esté queriendo un sacrificio. Quiero que pierdas ese día de trabajo, quiero que pierdas ese tiempo, porque si no, no es grato delante de mí si no hay un sacrificio. Sino que es la intención, la motivación del corazón. ¿Me entienden? Porque no es malo que yo me prepare para hacer un ayuno. Que yo diga, ya, voy. Porque cambia, por ejemplo, cuando yo digo, ya, por ejemplo, ya, voy a apartar un día para poder, ¿cómo se llama?, ayunar. Entonces, para eso, voy a limpiar la casa el día anterior, voy a dejar todo listo, el almuerzo hecho, voy a dejar todo listo. Estoy dando ejemplos, ¿cierto? O voy, a trabajar más para que, ese día en mi familia haya provisión y yo pueda pedirles, decirles, ¿saben qué? Este día déjenme porque se lo voy a apartar a Dios, así que no me molesten. Está todo listo, déjenme tranquilo porque lo voy a entregar a Dios. Eso es diferente. Aquí vemos algo que tiene que ver con la condición interna de avaricia. Entonces no es algo necesariamente con el trabajo, sino es una condición interna de provecho personal. Dice, he aquí para contiendas y debates ayunáis. No es necesariamente que debatan en el ayuno, sino para contender, por ejemplo, como el fariseo, en la parábola que dice, el Señor Jesucristo entre el fariseo y el publicano. Dice, Señor, gracias te doy porque ayuno 2 veces por semana. Entonces, por ejemplo, hoy este hombre ayuna 2 veces por semana. ¿Y qué me vienes a hablar tú si tú solamente, ayunas 1 vez por semana? Yo soy más espiritual que tú porque soy más consagrado, así que mi opinión prevalece. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de condición es lo que reprocha a Dios, lo que está dentro del corazón. Para herir con puño inicuamente, que tiene que ver con lo mismo. No ayunéis como ahora, o sea, no tengáis esta condición interna. ¿Ya? Si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto, y no tiene que ver de que el ayuno sea para que Dios me oiga, sino que en mi condición interna, ¿cierto? El ayuno es grato delante de Dios. Ahora, el ayuno que yo escogí, sí, dice, ¿será que de día aflija al hombre su alma? O sea, ¿realmente Dios quiere simplemente que el hombre pase hambre? ¿Que mueva su cabeza como un junco sea así? ¿Que se acueste sobre saco y sobre ceniza? ¿Llamaréis a eso ayuno, día agradable y a ver? O sea, es como que Dios les está diciendo, ¿qué contentamiento tengo yo en que ustedes pasen hambre? ¿Qué contentamiento tengo yo en que estén tirados en ceniza, en saco, durante 2, 3 días, ¿cierto? Pasando frío, durmiendo sobre el suelo, ¿cierto? O sea, ¿creen que eso me va a contentar a mí? Entonces, no es necesariamente que no lo tenían que, hacer así, porque hay otros pasajes donde Dios dice que había que rasgar los vestidos, dormir en saco, dormir en ceniza, aunque está hablando de algo de, cierto, el alma, pero, sino que Dios dice, estas no son las cosas que me agradan en sí mismas, no es el hecho de verlos no comer, sino que es la condición interna. La motivación por qué están haciendo el ayuno, la condición con la que se presentan ante mí, que no es una condición de ser perfecto, no tener pecado, ¿cierto? Y ser intachable, sino es la condición interna de desarrollo que busca la voluntad de Dios, ¿cierto?
Entonces, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de maldad. Ahí está hablando de la condición interna. Que seamos personas que desatan las ligaduras de maldad, sueltan las cargas de opresión, dejan ir libre a los quebrantados, que rompen todo yugo, que parten su pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergan en su casa, que cuando vean al desnudo lo cubren, que no se escondan de su hermano en su necesidad. Entonces está hablando no de hacer eso en el ayuno necesariamente, sino de la condición interna. Amén. Espero que entiendan, ¿cierto? Entonces dice, entonces nacerá tu luz como el alba, cuando tengas esta condición, y tu salvación se dejará ver pronto. O sea, no está hablando que esto pasa por dejar de comer, sino por la condición interna. Tu justicia, que es esta forma de vivir, esta forma de buscar la voluntad de Dios, de ser compasivo, misericordioso, humilde, buscando constantemente hacer el bien, como dice acá, ¿cierto? Dejar ir libres a los oprimidos, quitar las cargas de, etcétera, etcétera. Entonces tu justicia irá delante de ti. ¿Qué cosa? Cuando hagamos el ayuno. Tu justicia irá delante de ti. Y no estoy hablando de justicia propia, sino estoy hablando de mi condición interna, lo que hago. Aunque falles, aunque caigas, ¿cierto? Pero tienes un sincero interés, un sincero esfuerzo, una sincera diligencia en hacer la voluntad de Dios, en estar reconciliados con Dios constantemente. Entonces, esa justicia que es por fe, que es por gracia, pero que se materializa en obras, como dice en Santiago, dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te muestro mi fe por mis obras. Esa es la justicia que va delante de Dios y la que agrada a Dios. No es el hecho necesariamente de no comer. Hay que hacer ayuno donde no se come, sí, pero no es el dejar de comer lo que agrada a Dios o lo que mueve la voluntad de Dios. Es la justicia va delante de nosotros. Por eso dice, entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y Yahvé responderá. Suplicarás y él dirá, heme aquí, si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. Todo eso está hablando de condición interna. Entonces, vuelvo a reiterar, no es el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de maldad. Desatarlas de nosotros mismos. Acuérdense que en las Escrituras dice de que tenemos que nosotros, por el temor de Dios, limpiarnos, ¿cierto? En el temor de Dios, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nosotros tenemos que ser diligentes en limpiarnos por medio del temor de Dios de toda contaminación de nuestra naturaleza carnal sobre nuestra alma, porque nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones está constantemente contaminada con la naturaleza pecaminosa y de espíritu. ¿Puede ser que usted tenga influencia demoníaca siendo cristiano? Sí. Y de eso usted es responsable de ver si es que realmente es así, y si es así, buscar ser libre. Sus impulsos de maldad, sus motivaciones, por eso que una de las cosas que yo más hago hincapié es en la motivación, porque Dios hace hincapié en eso. Sus motivaciones, cuestionarse, examinarse. ¿Cuántas veces dice, si os examinaseis a vosotros mismos? Examinarme cuáles son mis motivaciones, si hay maldad, desatar la ligadura de maldad. Y no solamente en mí, sino ser un puente, un desatador de ligaduras de maldad en mi familia, en mi entorno, en la iglesia. Que no es un justiciero que anda retando a todos y profetizándoles que la ira de Dios está sobre todas las personas, sino ser un desatador de ligaduras de maldad. A través del amor, a través de la justicia, a través de hacer prevalecer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice más? Soltar, ¿qué dice? Desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión. Primero en nosotros mismos, las opresiones que hay sobre nosotros, y también nosotros soltar las ligaduras de opresión que nosotros muchas veces tenemos sobre otras personas. Ojo, muchas veces nosotros tenemos ligaduras de opresión sobre otras personas en el cual tenemos algún grado de influencia sobre nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, tenemos rencor, tenemos muchas cosas que oprimen. Y la condición interna es desatar esas ligaduras. No. Entonces nosotros también tenemos que soltar esas ligaduras de opresión que muchas veces nosotros tenemos. Rencor, resentimiento, odio, envidia, celos, competencia,
y todo lo que sale en las Escrituras. Tenemos que soltar nosotros esas ligaduras de opresión que muchas veces nosotros tenemos hacia otras personas, ¿ya? Porque nosotros de cierta manera oprimimos muchas veces a través de lo que decimos, de nuestras ciertas actitudes, ¿ya? ¿Dónde vamos? Soltar las cargas de opresión. Dejar ir libres a los quebrantados, que tiene que ver con lo mismo, ¿cierto? Que nosotros tenemos que dejar ir libre a los que están quebrantados y nosotros también dejar ir libre a los que muchas veces nosotros hemos quebrantado, principalmente a través del perdón, a través de la restauración, ¿ya? Y que rompáis todo yugo principalmente de maldad, yugo con el mundo, yugo con amistades, yugo con malas costumbres, con mala forma de ser, yugo con un carácter que va en contra de la voluntad de Dios, un carácter que no hace la voluntad de Dios. Tenemos que romper esos yugos. Y esos yugos principalmente se rompen a través de la unción, y la unción llega a través de la búsqueda sincera de Dios. Dice, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, siendo malos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidieren? Entonces viene de una búsqueda profunda, genuina, ¿cierto?, de Dios. Entonces, y en las Escrituras también dice de que por causa de la unción se pudrirá el yugo de esclavitud. Amén. Entonces, tenemos que romper todo el yugo. Y estas son quizás cosas más profundas en las cuales nosotros tenemos que convertirnos. Después dice, no es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes, ¿cierto?, albergues en casa, que cuando veas... Entonces, aquí está hablando de una condición de ser una persona misericordiosa, de ser una persona justa, de ser una persona como el buen samaritano, ¿cierto?, que tiene que ver con el cumplimiento del mandamiento, donde, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Tiene que ver con ese tipo de justicia delante de Dios. Entonces, no es un fetiche, no es un sacrificio, sino que tiene que ver con la condición interna. Y de eso nos tenemos que preocupar para que cuando ayunemos, como dice aquí, nazca nuestra luz, nuestra salvación se deje ver pronto. No por causa del ayuno, sino por causa de nuestra condición interna. Y en esa condición, mi justicia irá delante de mí, y la gloria de Yahvé será mi retaguardia. Entonces invocaré, y Yahvé me responderá. Amén. Dado este contexto, nos encontramos de que tenemos que ser libres. Amén. Y tenemos que ser libertadores. Primero de nosotros mismos, liberarnos de las ligaduras de maldad, de convertirnos de las tinieblas a la luz, tener esa disposición, esa diligencia. Amén. Ese es el ayuno que agrada a Dios. Amén, amados. La condición interna. Espero que eso esté claro. Ahora, uno de los propósitos más importantes del ayuno es para buscar a Dios. Segunda de Crónicas 23 dice, y Josafat tuvo temor y dispuso su rostro para buscar a Yahvé y proclamó un ayuno en todo Judá. Nos encontramos en el contexto de que este rey se encuentra de que venían 3 ejércitos de millones de personas contra el ejército de Israel a raerlos de la tierra, porque eran los, ¿cómo se llama?, amonitas y los moabitas y los de Edom, creo, ¿cierto? Venían 3 ejércitos innumerables y esas personas venían a exterminar al pueblo de Israel, cosa que pasa ahora con el pueblo de, ¿cómo se llama?, de Israel. El día que se desate una guerra contra el pueblo de Israel, que ciertamente va a ser, ¿cierto?, todos los países que están alrededor de Israel, su intención no es conquistar, sino es exterminarlos, matarlos, asesinarlos, exterminar esa raza. ¿No? Por eso que el tema de la supervivencia de ¿cómo se llama?, ese país es un tema de vida o muerte. No como aquí, que de repente, no, que los de Bolivia dicen que necesitan más y todo lo demás, y que puede haber un combate, pero va a ser por territorio. Aquí estamos viendo a alguien que quiere exterminar esta nación, que quiere matarnos, que no se va a conformar con un territorio, con, ¿cómo se llama?, ganar una guerra, sino que se va a conformar cuando nos vean muertos, desaparecidos, extinguidos. ¿Ya? Entonces, Josafat tuvo temor, y en el temor dispuso su rostro para buscar a Yahvé. Ahora, ¿qué significa buscar a Yahvé? Y esto tiene que ver con buscar su voluntad ante una situación o una problemática que yo tengo. Por eso que no hay inconveniente en que yo exponga lo que yo quiero ante Dios. Porque justamente estoy buscando de Dios para poder buscar su voluntad en esta petición que le estoy elevando. Josafat tuvo temor, ¿cierto? Buscó su rostro
¿cierto? Y mandó a hacer ayuno, ¿cierto?, a todo el pueblo, y ante el temor dijo: Yahvé, tú eres el que nos sacaste de aquí y de allá, tú eres nuestro Dios, etcétera, etcétera, y vienen estos a ¿cómo se llama?, exterminarnos, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y tú que nos ayudes. Y Dios le contestó a través de un profeta donde dice: en esta ocasión no es necesario que ustedes peleen, porque no es vuestra la guerra, sino mía. Y justamente fue así. Mientras ellos cantaban a Dios, ¿cierto?, en la alabanza, Dios puso confusión entre todos esos soldados, y entre ellos mismos se destruyeron, ¿ya? Y después simplemente el pueblo de Israel fue a buscar el despojo, que fue un gran despojo. Amén. Entonces, hubo una respuesta ante una situación que se puso ante Dios, y Dios les dijo: yo voy a responder, yo los voy a defender. Amén. Entonces, uno de los propósitos es buscar. Y miren, hermanos, no es en sí mismo un pecado tener temor, ¿cierto?, en el sentido cuando me enfrento a alguna situación que me causa temor, sino es que yo no dejo que me domine. Yo, ante el temor, en las Escrituras dice: en el día que temo, en mi Dios confío. Entonces, ¿qué hago yo con el temor? Justamente busco de Dios. Y uno de los propósitos del ayuno es buscar de Dios. Aquí dice: dispuso su rostro. Y cuando habla de disponer su rostro, no es algo que yo pongo mi rostro y lo tiro para arriba para ver a Dios, al cielo. Sino que cuando ustedes lean en las Escrituras y dispuso su rostro o tenía su rostro, es una determinación firme que nadie me mueve. Por ejemplo, cuando dice de que Jesús, ¿cierto?, quería llegar a Jerusalén y pasar por Samaria, dice de que los samaritanos no lo dejaron pasar porque tenía su rostro puesto para ir a Jerusalén. Ahí está hablando una determinación. Yo voy a pasar por Samaria porque voy a Jerusalén. Y como había una rivalidad entre los samaritanos, probablemente, esto es mío, ¿cierto? Probablemente alguien le tiene que haber preguntado de ahí: oye, vas para... Y no, yo voy a Jerusalén. Pero quédate acá. No me voy a quedar en Samaria, no sé. Ni un día voy a seguir el camino derecho porque tengo que llegar a Jerusalén. Y los samaritanos no lo dejaron. Porque tenía una determinación: nada me va a detener, nada se va a interferir, mi rostro está puesto. Entonces, cuando buscamos en la Biblia donde dice dispuso su rostro, está hablando de determinación. No dejo que nada me saque de esa determinación. Entonces, en el ayuno es: dispuse mi rostro a buscar a Dios. Invoqué ayuno, no que el otro no quiso, no que me dio hambre, que justo que aquí, no. Yo me determiné, no importa lo que pase, voy a buscar el rostro de Dios. Dije que voy a hacer un ayuno y lo hago, y lo termino. Por ejemplo, Daniel 9:3. Entonces volví mi rostro hacia Adonai Ha Elohim. Lo mismo, que dice: volví mi rostro, mi determinación, toda mi atención, todos mis sentidos, espíritu, alma y cuerpo, están determinados hacia Adonai Ha Elohim, como dice aquí, o el Señor mi Dios, ¿cierto? Estoy con una determinación de buscarlo, nada me va a sacar de ahí. Ni los conflictos en la casa, estoy determinado a buscar de Dios. Eso es disponer el rostro. Y muchas veces nosotros no disponemos nuestro rostro, en el sentido bíblico, para buscar a Dios. Dice: buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio, que era vestirse de cilicio, y ceniza. ¿No? Entonces, ¿para qué es el ayuno? Para buscarle. Pero no solamente está el ayuno, sino que decía: en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Entonces, uno de los propósitos es para buscar de Dios. ¿Qué más? Para humillarse delante de Dios. Esdras 8:21 dice: y allí, junto al río de Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios, a fin de suplicar de Él un buen viaje para nosotros y para nuestros pequeños, así como para toda nuestra hacienda. Ojo, que aquí no es que hicimos el ayuno para tener un buen viaje. No es algo como yo te entrego un sacrificio a cambio de que tú nos prosperes, y ese sacrificio es el ayuno, sino que el ayuno era ¿para qué? Para humillarse delante de Dios. Humillarnos para estar humillados delante de Dios, arrepentidos, a cuenta con Dios, reconocer la soberanía de Dios, etcétera, y suplicarle, rogarle, no demandarle porque estoy haciendo el ayuno, suplicarle que nos prosperara en el viaje, porque Esdras había dado testimonio ante el rey que no necesitaba de su guardia real, porque el rey, ¿cómo se llama? Le había dicho de que podía ir con toda la guardia real,
porque era conocido de que cuando iba una caravana muy grande, eran objeto de robos, asalto de los bandidos. ¿Cierto? Entonces el rey le dijo, puedes ir. Entonces él dijo, no, nuestro Dios va a prosperar nuestro camino. Entonces él dice, bueno, como dije esto, confiando en Dios, ahora nos vamos a humillar y a suplicarle a Dios que nos prospere en este viaje y que nos proteja. Entonces uno de los propósitos del ayuno es humillarnos. Y ese es un propósito importante, porque yo me humillo. Pero muchas veces hacemos ayuno donde yo me agrando. O sea, estoy haciendo un ayuno, por lo tanto me siento más espiritual, soy más espiritual, estoy entregando un sacrificio espiritual para Dios, por lo tanto mi oración tiene que ser oída. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Amén? ¿Qué más? Para afligir el alma y la carne. Salmo 35:13 dice, yo en cambio, estando ellos enfermos, me vestía de cilicio y afligía mi alma con ayuno, hasta que mi súplica a favor de ellos me era concedida. Salmo 69:10, lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Salmo 109:24, se me doblan las rodillas a causa del ayuno. Aquí está hablando, ¿cierto?, de un desgaste físico tan grande por haber dejado de comer, que hasta se le doblaban las rodillas de la debilidad por falta de comida. Y mi carne desfallece por falta de gordura. Entonces, vemos acá, ¿cierto?, de que cuando habla de afligir el alma, cuando habla de, ¿cierto?, de afligir nuestra carne, no está hablando de un fetiche sacrificial, que yo estoy o sea, como veíamos en Isaías 58, no es eso lo que le agrada a Dios, sino que yo hago el ayuno porque necesito de que mi alma, mi carne, afligirla, debilitarla. Muchas veces estamos llenos de bulla, llenos de pensamientos, llenos de tristeza, pena, ¿cierto?, de amargura, lucha en nuestra mente, etcétera, etcétera. Entonces yo, por medio del ayuno, le quito vitalidad a mi alma. Desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, si yo dejo de comer, yo he hecho 2 veces un ayuno, ¿cierto?, por 7 días. Y llega, ¿cierto?, un momento donde ya tus pensamientos son más lentos, hablas más despacio, cuesta respirar y por ende mis funciones mentales, ¿cierto?, el cuerpo empieza a sacar todas las reservas para mantener funcionando los órganos y las funciones más vitales o más importantes. Quizás no tan extremo en un ayuno, en un ayuno que dura solo 7 días, pero ya uno en cierto rango, ¿cierto?, siente que ya cuesta responder un poquito más. Entonces mi alma se aflige, mi mente, mi voluntad, mis emociones, ¿cierto?, se aflige, mi carne y mi naturaleza carnal se aflige. Lo natural yo lo pongo en aflicción, lo debilito. ¿Para qué? Para que todos esos sentidos naturales que yo los quiero poner en cierta manera, debilitarlos o en desuso, para poder usar los espirituales. Entonces no es una forma sacrificial, que yo te entrego un sacrificio y aflijo, sino que aflijo mi alma y mi carne, mi cuerpo físico, desde un punto de vista para que se debilite, ¿cierto? Para que pueda, ¿cierto?, tener todas estas funciones naturales a raya, ¿cierto? Y poder yo realmente debilitar todo eso que muchas veces va en contra de mi relación con Dios. ¿Ven? Muchas veces quiero orar, estoy lleno de bulla, de preocupaciones, de pensamientos, se me va la mente para allá, se me va la mente para acá, que pienso en esto otro, que me quedo dormido, etcétera, etcétera. Entonces quiero poner todo eso en desuso y lo aflijo a través de quitarle alimento. Incluso mis funciones naturales tienen efectos sobre nuestra alma. Yo ya les he hecho estudios donde cuál es la relación entre el cuerpo y el alma, que están estrechamente ligados, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con afligir el alma y la carne. ¿Qué más? Otro propósito de, ¿cierto?, el ayuno, para estar en la presencia de Dios. Jeremías 36:9 dice, y en el año 5 de Joacín ben Josías, rey de Judá, en el mes 9, aconteció que se proclamó un ayuno en la presencia de Yahvé, para todo el pueblo de Jerusalén, y para todos los del pueblo que llegaban de las ciudades de Judá a Jerusalén. Entonces, ¿para qué? Dice aquí, se proclamó un ayuno en la presencia de Yahvé. Y esto tiene
una interpretación doble, ¿cierto? Donde yo uso el ayuno para poder estar en la presencia de Dios. Ahora, no es de que el ayuno sea como un comodín. Ayuno, estoy en la presencia de Dios. No, tiene que ver con la condición interna, que ya vimos, con la condición correcta. ¿Para qué estoy ayunando? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es mi forma de vivir, mi condición? Yo puedo tener una muy mala forma de vivir, por ejemplo, pero tengo un arrepentimiento sincero. Realmente me estoy dando cuenta que estoy mal, que no puedo solo, que no puedo cambiar, y quiero cambiar y me pongo en ayuno porque, Señor, quiero suplicarte conversión, que me convierta, que me ayude, porque estoy arrepentido. Ese es un ayuno genuino. Amén. Porque es con la intención correcta de volverme a Dios. ¿Ya? Entonces, bueno, pero ese era ¿cómo se llama? El otro punto. Pero aquí habla de estar en la presencia de Dios. Nosotros siempre tenemos que estar en la presencia de Dios, pero aquí habla de algo más práctico. Yo hago un ayuno, ¿cierto?, para estar en la presencia de Dios, y a la vez es una doble interpretación, porque dice un ayuno en la presencia de Dios, en el sentido que para poder ayunar tengo que ser una persona que está en la presencia de Dios. Y cuando la Biblia muchas veces habla de estar en la presencia de Dios, no habla necesariamente que esté Dios ahí, ¿cierto? Sino poder estar delante de la presencia de Dios. Acuérdense que en las Escrituras dice, ¿quién estará delante de ti? El limpio de manos, el puro de corazón, etcétera, etcétera. Entonces, para ayunar tengo que estar en reconciliación con Dios, o voy a ayunar para poder estar en la presencia de Dios, reconciliarme con Dios. Amén. Entonces, uno de los propósitos del ayuno es para estar en la presencia de Dios. Pero no es que sea un comodín el simple hecho de dejar de comer, sino la intención, la condición nuestra. ¿Qué más? Otro propósito, para convertirnos o volvernos a Dios. Y esto es lo que les estaba explicando. Joel 2:12 dice, pero ahora dice Yahvé, volveos a mí de todo corazón con ayuno, lloro y lamento. Y es lo mismo, no es que el ayuno en sí mismo, el lloro y el lamentarse provoca una conversión. Ojo con eso, porque tiene que ver justamente con el tema de los fetiches. Yo ayuno y te demuestro con mi ayuno que estoy arrepentido, ¿ya? Sino que realmente dice, volveos a mí de todo corazón, y en este proceso de conversión ayunen, lloren y lamenten, porque lo que Dios estaba diciendo en un pueblo que no tenía conciencia de que estaba mal con Dios, de que venía la ira de Dios sobre ellos si no se convertían. Entonces Dios les dice, rasguen sus vestidos, lamenten, lloren, porque deberían estar lamentando, llorando por causa de su condición. Entonces habla de algo interno, de una conciencia interna, donde yo me doy cuenta cuál es mi condición real, y eso me lleva a dejar de comer, a ayunar, a postrarme ante Dios, porque necesito convertirme. No es que el ayuno me va a convertir, no es que el ayuno va a provocar conversión, sino que yo en mi proceso de conversión llego a esa instancia. Espero que me entiendan. ¿Qué más? Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí está hablando de la predicación de Jonás en Nínive y cómo ellos creyeron realmente, y cuando habla de creer es porque creyeron de que estaban pecando, de que su forma de vivir era terrible, y se convirtieron a Dios y proclamaron ayuno. O sea, no es que ellos quisieron usar el ayuno para convertirse, o como toma este sacrificio para que no nos mates, sino que el rey se dio cuenta de su transgresión tan grande que dijo, hemos cometido, somos reos de muerte. Nadie va a comer por 3 días, ni aún los animales. Nadie va a comer nada, ni va a beber agua, porque estamos en una condición paupérrima ante Dios, tenemos que buscar su rostro con urgencia. Entonces no es tratar de demostrarle con el ayuno a Dios que estamos arrepentidos, es algo que viene con la conversión. Entonces, el ayuno, uno de los propósitos del ayuno es para convertirnos o volvernos a Dios, ¿ya? De adentro hacia afuera, no con cosas externas. ¿Qué más? El ayuno debe ser santo, en santidad y apartado para Dios. Y esto es sumamente importante. Joel 1:14. Proclamad ayuno santo, convocad a solemne asamblea, reunid a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa de Yahvé vuestro Dios, y clamad a Yahvé. Entonces lo que Dios está demandando en este caso en Joel es que proclamen un ayuno santo, o sea, santo en el sentido, ¿cierto?, primero de santificarse, ¿cierto?, en todos los ritos de santificación que Dios le había dado al pueblo de Israel. Confesar nuestros pecados, reconocer nuestra condición. Entonces, proclamar un ayuno santo, pero también tiene que ver con santificar ese día para ayunar. Este día es de ayuno.
No porque le quiero dar importancia al ayuno, sino porque voy a apartar ese tiempo para Dios. Va a ser un tiempo santo. ¿Ya? Dice, convocad solemne asamblea. Entonces Dios demanda algo exclusivo, ¿cierto? Reunir a los ancianos, o sea, que se reúnan. Y que todos los moradores de la tierra en la casa de Yahvé, o sea, que vinieran a un lugar y ahí clamaran todos. Entonces está hablando de algo que era exclusivo para eso. O sea, no como vamos a proclamar, ¿cierto?, el ayuno cada uno, ¿cierto?, en su casa que ayune mientras estoy haciendo las cosas. No, tenía que ser algo santificado. Vamos a santificar este día o estos días, ¿cierto?, este tiempo, porque este tiempo es de búsqueda de Dios, de ayuno. Todos vienen acá, nos reunimos, nos postramos y clamamos juntos, porque es santo. Entonces, el ayuno debe ser santo en el sentido de santidad, pureza, y santo de apartado para Dios. Amén. Entonces, yo no recomiendo que usted ayune mientras está, ¿cierto?, en el trabajo, porque se va a distraer, tiene cosas que hacer, entonces no es algo santificado para Dios. Ahora, hay circunstancias donde yo no puedo apartar un día para Dios. Por ejemplo, tengo hijos, ¿cierto? Tengo hijos, tengo que darle mamá, ¿cierto?, etcétera, etcétera, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, ¿cuándo lo hago? ¿Cierto? Pero si hay una intención genuina, podría hacerse un medio ayuno, entonces, el tema siempre va de adentro hacia afuera. Pero si yo tengo la posibilidad y tengo que ser diligente, es decir, ya, voy a hacer esto, voy a apartar este tiempo para Dios. Pero si yo tengo en mis manos apartar un tiempo para Dios y no lo hago, excusándome en el trabajo, excusándome en las cosas que tengo que hacer, pudiendo apartar el tiempo, entonces está hablando de que hay una condición interna en mí que tengo que cambiar. Entonces el ayuno debe ser santo en el sentido de pureza y en el sentido de un tiempo apartado para Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo explico esto, siempre digo, es que cuando usted quiere buscar de Dios, ¿cierto?, y sacar todas las distracciones, todo lo demás, ayune. Porque usted realmente con el ayuno está apartando ese tiempo no para comer, no para cocinar, no para pensar en lo que tiene que hacer, sino estoy apartando ese tiempo para buscarte, Señor. Amén. ¿Qué más? Con el ayuno esperamos la venida del Señor. Marcos 2:19, Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los que asisten al esposo mientras el esposo está con ellos? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Y después dice Jesús, pero vendrán días donde el esposo les será quitado y ahí ayunarán. Entonces, en este tiempo donde el esposo es quitado físicamente, Jesús, ayunamos porque esperamos la venida del Señor Jesucristo. Ahora, eso no es solamente que yo ayuno y espero que vengas cuando yo estoy ayunando para que me raptes. No es eso, ¿ya? Sino que realmente en el ayuno nosotros buscamos, es una forma de que nosotros estamos esperando de que vivimos en una esperanza, que es la esperanza de resurrección y de estar para siempre con Jesús, con nuestro Señor, que es la promesa. Reinar con Él, estar con Él para siempre, pero ese estar con Él conlleva la resurrección, porque no podemos estar de otra forma con Él que en el cuerpo glorificado, porque acuérdense que Pablo dice muy claramente, ¿cierto?, de que lo incorruptible no puede, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Entonces, necesita esto incorruptible ser revestido esto corruptible ser revestido de lo incorruptible, ¿cierto? Hablando de la resurrección y de la reunión con el Señor, que no es el rapto. Estoy hablando de reunirnos con el Señor. Nada tiene que ver con el rapto, sino de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos reunimos con el Señor, entonces ayunamos para santificarnos, prepararnos para la venida. Acuérdense que dice de que el que es santo, santifíquese todavía. Cuando habla en, Apocalipsis, nos santificamos, buscamos la pureza, luchamos por ser dignos de participar de aquel siglo, como dice Jesús. De que todos los que sean tenidos por dignos de la resurrección y de participar de aquel siglo. Amén. Entonces, nos encontramos con diferentes tipos de ayuno. Amén, amados. Nos encontramos con diferentes tipos de ayuno. Sin comer o sin comer ni beber. Por ejemplo, en Hechos 9:9 nos encontramos, ¿cierto?, donde dice de que Pablo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, ¿cierto? Lucas 4:2 dice de que Jesús era tentado por el diablo por 40 días y no comió nada en aquellos días terminados los cuales tuvo hambre.
Entonces nos encontramos que en el caso de Pablo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, dice literalmente que él no comió ni bebió, pero en el caso de Jesús, de este ayuno de los 40 días, no dice que no bebió, pero dice que no comió. Por lo tanto, probablemente sí estaba consumiendo agua. Ahora, fisiológicamente, si una persona está 3 días sin tomar agua, corre riesgo vital. O sea, más de 3 días sin tomar agua, corre riesgo vital. Por eso vemos que los ejemplos bíblicos nos apuntan generalmente a ayunos sin comida y bebida de hasta 3 días. Ahora, usted dirá, hermano, ¿cuánto tiempo es el ayuno? La Biblia nos muestra de que mínimo tiene que ser un día de 24 horas. Nos muestra ayuno de un día, ayuno de 3 días, ayuno de 7 días, ayunos de 40 días, ¿cierto? Que tiene que ver con no comer o no beber, o no comer y beber, ¿cierto? Entonces, hasta 3 días sin comida y bebida. Más de 3 días solo sin comer. ¿Ya? Y para terminar, quiero hablarles rápidamente de algo que dejé acá. Nos encontramos con ayunos totales, ¿cierto? Que los ayunos totales tienen que ver con un ayuno radical, que es el más radical que se muestra en las Escrituras, justamente el que les decía, como el que estaba en Hechos, de no comer ni beber. Por ejemplo, en Esther 4:16 dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban, ni de día ni de noche. ¿Ya? Este es el ayuno más radical. ¿Ya? Y la Biblia nos muestra, ¿cierto?, de que se hace por periodos de un día, máximo hasta 3 días. No hay un ejemplo bíblico que nos muestre de que no comen ni beben hasta 3 días, salvo podría ser discutido el ejemplo de Moisés. Porque miren, nosotros sabemos que Moisés subió al monte por 40 días, ¿cierto? Pero estaba en la presencia de Dios, ¿cómo se llama? De tal manera que su rostro quedó empapado de la gloria de Dios. Cuando bajó y se dio cuenta de todo lo que habían hecho, rompió las tablas, hizo todo lo que hizo y subió otros 40 días atrás. O sea, otros 40 días más. ¿Ya? Pero bueno, por lo menos, ¿cómo se llama? La Biblia nos muestra que tenemos que hacerlo hasta 3 días el ayuno total. Ayuno con agua, que es el más conocido, ¿cierto? Dejar de comer, pero seguir tomando agua. ¿Ya? Y nos encontramos con el ejemplo del Señor Jesucristo, que hizo un ayuno de 40 días. Nos encontramos también con un tipo de ayuno que es ayuno parcial, ¿cierto? Que esto tiene que ver con un ayuno de eliminar cierto tipo de alimentos de la dieta, ¿cierto? O sea, va una idea de comer de una forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin comer en exceso o sin comer por placer, ¿cierto? No es que yo le entregue a Dios un sacrificio de que no voy a comer las cosas que me gustan, sino que mantengo el alimento, ¿cierto? Para no comer por placer, porque quiero justamente mantener mi carne, mi alma y mi cuerpo en su límite, ¿cierto? Y uno de los ejemplos nos encontramos con el ayuno de Daniel. Daniel dejó de comer comidas especiales, ¿cierto? Y carne, y también dejó de beber vino. Este ayuno, ¿cierto?, es muy conocido y obviamente es menos radical, pero no es el tema de que yo dejo de comer lo que va a agradar a Dios, porque Daniel tenía esta condición que estuvimos viendo nosotros. Por ejemplo, dice en Daniel 2:3, en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Entonces, no es que ya voy a entregar este sacrificio para que le agrade a Dios, sino que su condición interna, porque él estaba pidiendo perdón, buscando el rostro de Dios, ¿cierto? Para poder buscar el perdón de Dios, viendo que ya se había cumplido el tiempo de las 70 semanas que el pueblo iba a estar en Babilonia, y que ya venía el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, donde Dios los iba a volver a su tierra. Entonces estaba buscando el rostro de Dios, ¿ya? Entonces este ayuno se hizo por 3 semanas o por 21 días. Yo nunca lo he practicado, no lo he sentido de parte de Dios, ¿cierto? Pero es comer lo justo, ¿cierto? Y necesario, ¿cierto? Hay gente que solo almuerza y nada especial, como por ejemplo carne, cosas ricas. Y ojo, voy otra vez al tema. No es que yo le esté entregando a Dios un sacrificio de que no voy a comer cosas ricas para entregarte ese sacrificio que me estoy sacrificando, sino es por lo que vimos antes, de mantener a raya mi carne, de no darle deleite a lo natural. ¿Amén? Sino poner todos mis sentidos en buscarle a Dios.
Entonces, como lo justo y necesario, en este caso legumbres, ciertas cosas que mantengan mi cuerpo por 3 semanas, beber agua, cierto, harta agua, todo lo demás, para determinar y usar ese tiempo. Ahora, el hecho de no usar perfume es un tiempo que tampoco no voy a cuidar mi carne, o sea, báñese por favor, ¿cierto? Pero no me voy a echar perfume y vestir lujosamente porque me estoy dedicando a buscar de Dios. Por eso que dice de que andaba como de luto, ¿ya? Entonces nos encontramos, ¿cierto?, con ese ayuno. Ahora, esos son los ayunos que nos muestra la Biblia. Ahora, nos encontramos que muchas veces podemos encontrar un ayuno de abstenerse de cosas, pero creo que eso es creo que no se puede llamar ayuno y caemos en el peligro de verlo como un fetiche. Por ejemplo, en esta misma parte donde dice de que Daniel dejó de usar perfume, no es que dejó de usar el perfume como si eso fuese un ayuno, sino que nos muestra cuán enfocado estaba en buscar el rostro de Dios y cuán comprometido estaba con el arrepentimiento, o sea, cuán compungido estaba de que la situación de su pueblo, de él y de su pueblo, era grave delante de Dios y había que buscar interceder. Amén. Entonces creo que eso no es como un ayuno de cosas. Ahora nos encontramos con otra referencia, por ejemplo, en 1 Corintios 7:5, donde habla, ¿cierto?, de que, bueno, ¿cierto?, ¿cómo se llama? En el contexto dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por causa de mutuo consentimiento, hablando de la intimidad sexual, ¿cierto?, en el matrimonio. Dice, no os neguéis el uno al otro porque no vayáis a ser tentados, ¿cierto?, a no ser por mutuo consentimiento. No porque simplemente yo no quiero y no quiero, no. Mutuo consentimiento para buscar de Dios. Y después de haber buscado de Dios en oración, volveos a juntar. Entonces, no es que el abstenerse de sexo sea un ayuno en el matrimonio, ¿cierto?, sino que lo que busca es lo siguiente, y es un ejemplo matrimonial. Por ejemplo, si con mi esposa, ¿sabes qué? Estamos en una situación donde queremos encontrar la voluntad de Dios en esta decisión que hay que tomar, que es importante para la familia, importante para nuestro futuro. Nos vamos a dedicar a ayunar y nos vamos a abstener de tener intimidad sexual justamente para no avivar nuestros placeres que son bendecidos por Dios en el matrimonio, sino para mantener a raya lo natural y poder dedicarnos a buscar de Dios, y una vez buscado el rostro de Dios, ¿cierto?, por unos días, nos volvemos a juntar, como dice Pablo, para que no os tiente Satanás, ¿cierto? Ahora, ojo, bueno, esto es, ¿cómo se llama?, un paréntesis. Esa frase cuando dice Pablo que no os tiente Satanás, muchas veces dicen, bueno, ese es un problema que simplemente tienen los hombres, ¿cierto?, de que tiente Satanás a la masturbación, a la pornografía, a ver otras mujeres, a adulterarse, pero en realidad no es solamente en el área del sexo. Nos tiente Satanás en todo lo que conlleva negarse el uno al otro. Y en la mujer quizás no es buscar sexo, ¿cierto?, en otro lado, aunque también tienen esas luchas las ¿cómo se llama?, hermanas. Pero quizás son otras cosas que los tiente Satanás. Resentimiento, el no querer estar con él, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, pero eso era, ¿cómo se llama?, un paréntesis. Entonces, yo creo que no hay ayuno de otras cosas. El ayuno en la Biblia es dejar de comer. Amén. Pero a veces nos tenemos que abstener de ciertas cosas por buscar a Dios. Por ejemplo, yo una vez di un consejo para alguien. Le dije, ¿sabe qué? Le dije, haga un ayuno de silencio, entre comillas le dijo. Entonces me dijo, ¿pero cómo? No. Le dije, mire, ¿sabe qué? Esté un día entero sin hablar. Pero era una situación determinada, no es una práctica que recomiendo y no es algo que le he dicho a nadie más, ¿cierto? Simplemente, ¿cierto?, inspirado por Dios, porque dije, usted tiene un problema de quizás de bulla interna, entonces tenga ese tiempo de meditación con Dios, que sea un día donde usted simplemente escuche a Dios, simplemente eso. Pero no es un ayuno de cosas, porque cuando tenemos un ayuno de cosas lo terminamos usando como un fetiche, como que yo le entrego un sacrificio a Dios. Por ejemplo, hoy día no voy a usar el auto, me voy a ir caminando al trabajo. Entonces es como un sacrificio. Y cuando voy caminando, ay, esto lo hago por ti, Señor. Igual que las mandas, hermano, igual que la brujería, igual que la hechicería. Y eso no es lo que busca Dios. Lo que busca Dios es lo que vimos principalmente en Isaías 58 y los otros puntos que hemos analizado. Amén. Eso, amados, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento, ¿cierto? Y podamos practicarlo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te bendecimos, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra.
Yo te pido que en este tema tan relevante del ayuno, Señor, tú nos puedas poner una urgencia por buscar tu rostro, por mantener una disciplina de ayuno, pero no como entregarte un sacrificio, sino que podamos ayunar y entender y tener la condición interna para poder llevar el ayuno que tú escogiste, Señor. Que hay una condición interna donde la justicia, la voluntad de Dios se manifieste en nosotros, Señor, para buscar tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta antes de terminar? Yo, yo tengo una duda, hermano, Dígame. una consulta. Eh, en el caso, un caso personal que a mí me pasó, bueno, me ha pasado varias veces, en las que yo, por ejemplo, generalmente cuando estoy en Viña y tengo que ir a hacer las compras, por ejemplo, del mes o de la semana para poder estar allá, o en ese tiempo cuando estaba allá todo el mes, habían veces en las que prefería y también sentía de cierta forma en el corazón el ir a hacer las compras, pero caminando. Generalmente iba o tomaba el metro o me acercaba para hacer el trayecto más corto, pero sentía como en el corazón para darme el tiempo de caminar e ir reflexionando también con el Señor. Quizás no haciendo una oración completa todo el camino, pero sí meditando en ciertas cosas, quizás en algún momento orar algo corto. Pero eso, es como, no sé si, obviamente no tiene mucho que ver con el tema de el ayuno, pero sí con el tema de cómo hacer, entre comillas, sacrificios. Yo lo he hecho porque así lo he sentido simplemente, pero no sé cómo más explicarlo, la verdad. Ya, es que, mira, creo que hay una línea delgada que no hay que cruzar, ¿no es cierto? En el sentido de pensar o sentir que estoy haciendo un sacrificio que va a agradar a Dios, ¿no es cierto? Cuando yo oro, y ojo con esto, generalmente cuando oramos o apartamos un tiempo para Dios, muchas veces nos sentimos que estamos entregándole un sacrificio a Dios como que le estoy haciendo un favor a Dios. Y eso nos habla de que nuestra condición interna del corazón está errada, nuestra motivación está errada y hay que corregirla, ¿cierto? Cuando yo oro, busco de Dios es porque yo lo necesito. Es como cuando, ¿cómo se llama? Voy al médico, ¿cierto? Nadie va al médico pensando que le hago, ¿cómo se llama? Un favor al médico, ¿cierto? Yo voy porque estoy enfermo, ¿cierto? Entonces, invierto tiempo, falto al trabajo si tengo que trabajar con las consecuencias que me puede traer, ¿cierto? Plata porque tengo que pagar la consulta, etcétera, etcétera. Entonces, es porque yo lo necesito, porque estoy buscando algo. Entonces, cuando busco de Dios es porque yo lo necesito. Entonces, hay una línea delgada entre en que yo sienta en mi interior o mi motivación interna sea como que yo le estoy entregando un sacrificio a Dios porque estoy apartando un tiempo para Él, ya sea en el ayuno o en caminar, ir a comprar. Y otra cosa, por ejemplo, decir, mira, ¿sabes qué? No sé, si yo me voy en el metro, voy a llegar en 5 minutos. Voy a ir al súper, en 15 minutos voy a estar listo y en 5 minutos voy a estar en la casa. Y en la casa, por ejemplo, ¿cómo se llama? No puedo, ¿cierto?, orar tranquilo. Por ejemplo, porque tengo, ¿cómo se llama?, distracciones, hay más gente en la casa, etcétera. Entonces, me voy a ir caminando, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, me voy a ir caminando, porque caminando me voy a demorar 20 minutos. Y ese tiempo lo puedo aprovechar para orar. Entonces es diferente, porque yo quiero buscar de Dios, no tengo la instancia acá, allá, ¿cierto? Y voy a buscar una instancia donde puedo estar tranquilo, caminando, conversando con Dios, orando. ¿Ya? Por eso que tiene mucho que ver con que nos examinemos a nosotros mismos en la presencia de Dios, que si hay un ápice de sentimiento de que como que yo le estoy entregando un sacrificio, como que me estoy sintiendo que soy el mejor de todos porque aparto un tiempo para Dios, no como los demás, ¿cierto? Estoy errado, ¿cierto? Amén. Pero puedo aprovechar tiempos, instancias, ¿cierto? Para poder buscar de Dios tranquilo, por ejemplo. Y eso es parte de lo que yo tengo que hacer. Amén, Amén, hermano. hermano. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda?
¿Alguien que quiera hacer algún comentario antes de terminar, amados? Yo tengo que me aclares algo, hijo. Mira, busqué en Jueces 20, 26, que yo me acuerdo de que primero, esta es la introducción, perdón, la introducción que a mí, no sé quién me dijo, pero a mí me habían dicho que también se podía ayunar desde la mañana hasta el anochecer. Entonces, cuando tú estabas hablando lo de los días, me acordé de eso y empecé a buscar el versículo que yo sabía que me habían dado un versículo. Entonces, quiero planteártelo a ti y que me des tu opinión. Mira, es en Jueces 20:26, dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y es esto cuando dice aquí, y ayunaron aquel día hasta la noche, ¿es esa la referencia de mañana hasta la noche? O sea, que se puede hacer un ayuno Ya, solamente. eso puede ser interpretado de muchas maneras. Entre Ya. esas nos encontramos con la primera, de que ese ayuno de la mañana hasta la noche nos habla también de 24 horas, en el sentido de que en la mañana comimos y ayunamos hasta la noche y nos acostamos, Ah, ¿ya? Porque yo, ¿cómo se llama? No ayuno mientras estoy, ¿cómo se llama? Durmiendo, por ejemplo, ¿cierto? claro. Estoy durmiendo, es parte del ayuno que siempre hago porque duermo. También se puede interpretar como que ellos desayunaron en la mañana, o quizás que no comieron en la mañana, también se puede interpretar así, ¿cierto? Ujú. Y en la noche entregaron sacrificios de paz, como dice ahí, y cuando se Sí, entregaba el sacrificio de paz, después parte de ese sacrificio se comía. Una parte quedaba para el sacerdote y la otra para los que sacrificaban, porque siempre ha claro. sido la intención de Dios que nos gocemos en la presencia de Dios, que disfrutemos de lo que Dios quiere hacer. Entonces, claro, se puede entender que sí comieron al caer la noche por causa del sacrificio, pero yo no puedo afirmar que en la mañana tomaron el desayuno, por ejemplo. Pueden haber despertado en la noche y no comieron, y ahí empezaron su ayuno sin comer. Entonces ya estuvieron toda la noche porque estaban durmiendo sin comer. Y en la noche comieron, entonces al final igual son 24 horas. Ya. ¿Ya? Entonces, creo que es difícil establecer, ¿cierto?, que ellos comieron en la mañana y comieron en la noche. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema? De que no es los días, sino que la Biblia nos muestra ejemplos, o la mayor cantidad de ejemplos. Hay uno de un día completo, hay uno de 3 días, hay uno de 7 días, hay uno de 40 días, de 21 días, como se llama el de Daniel. El tema es la esencia. Por ejemplo, si hay una persona que tiene problemas de salud, problemas de diabetes, problemas de quizás cualquier cosa, y obviamente no puede dejar de tomar sus medicamentos porque se va a descompensar, o no puede estar 24 horas sin comer porque si no puede caer hasta el hospital, ¿cierto? Obviamente que yo o Dios no le va a obligar a hacer un ayuno que le va a perjudicar, porque ahí se cumple lo que dice, ¿cierto?, Isaías 58. ¿Es esto lo que yo escogí? Que el hombre aflija su alma, ¿cierto? Que mueva su cabeza como junco, que tenga un sacrificio, incluso, ¿cierto?, en su perjuicio físico. No es eso lo que persigue Dios, sino la condición de la que hablamos. Por lo tanto, creo que si alguien, por ese motivo, ya sea de salud o por tiempo, no tengo idea, hace un ayuno y come en la mañana y después en la noche, creo que no es malo, no es antibíblico, creo que no está mal delante de Dios mientras cumpla la condición de la que hablamos según Isaías 58. ¿Ya? Amén. Entonces, creo que lo más recomendable al hacer un ayuno, por ejemplo, es comer el desayuno y después al otro día el otro desayuno, o comer el almuerzo y al otro día comer el otro almuerzo.
Porque así después del almuerzo estoy en ayuno y tengo todo ese tiempo para buscar de Dios, después duermo, despierto y en la mañana tengo otra vez para buscar de Dios hasta que vuelvo a comer, por ejemplo. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces creo que tampoco hay que ser dogmático en eso. Pero si uno pregunta cuál es el ayuno bíblico, es de 24 horas. Por ejemplo, cierto, ese pasaje, claro, uno lo puede interpretar así, pero también podría ser interpretado como yo se lo dije. Entonces, lo importante, ¿cierto?, es la motivación en todas las cosas. Dios no buscaba aflicción de alma. Por eso que nadie puede juzgar a alguien que tiene problemas, ¿cierto?, en la salud, que diga, es que usted tiene que ayunar 24 horas, tiene que tener fe. Porque Dios no busca buscar un riesgo vital. Porque si no, estoy pensando que tengo que hacer un sacrificio, una demostración de fe. Y eso es presunción. Y eso es tratar a Dios como un ídolo. ¿Cierto? Sino que Dios busca justamente lo interno, que yo aparte ese tiempo para buscar a Dios. ¿Amén? Eso, amados.